Bueno, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Davino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Y gracias por continuar con nosotros en este estudio que estamos continuando. Habíamos terminado con el verso 23, el Jordán, con su territorio adyacente, era el término occidental de los hijos de Rubén. Tal fue la herencia de Rubén, nos dicen. Vayetem Moshe le maté Gad, a pesar de que Rubén era más importante. La porción de Gad lo describe en el texto con más detalles. Nos recuerda que estaba situado en el otro lado del lado este del Jordán. Es decir, todo ese territorio del Jordán le pertenece a lo que es las tribus de Israel. Ahora, describiendo la porción de Rubén y más tarde la porción de Manasé o Menashe, no se menciona esto para nada. Fue la tribu de Gad el primero que pensó a pedirle a Moisés permiso para instalarse en la Transjordania y fuera de la tierra prometida. Y es aquí donde hallamos y seguimos a la tribu de Rubén le gustó la idea. De este modo le pidió unirse a Gad. Los descendientes de Menashe jamás pensaron ni pidieron se les diera su tierra, ni al otro lado de Jordán. Pero Moisés decidió asentar a algunos de ellos ahí en razón de las que eran muy numerosos. Es por esto que, hablando de estas tribus, el texto siempre pone a Gad de primero, y es por eso mismo que Gad es más severamente criticado por su decisión. La tribu de Rubén es igualmente criticado por la que se nombra junto con Gad, aunque no se menciona que su porción estaba en la orilla del Jordán. En cuanto a Menashe, se puede decir que está exento de la culpa por haber recibido su parte en la Transjordania. Gad era el primer hijo de Zilpa, la esclava de Lea. Cuando Lea vio que dejó de tener hijos, ella le dio a Jacob a Zilpa, y por esposa. A la sazón, Zilpa era muy niñita y nadie esperaba que concibiera un hijo tan pronto. En realidad nunca había menstruado, como habíamos visto en el video anterior. Y así que cuando nació el bebé, todas quedaron extrañados. Y Lea clamó, "Va Gad", vino una sorpresivamente, por eso le llamó Gad, que además tiene connotación de suerte o de buen masal, de buena suerte. Vayiten Moshe lehatzi, Sheve Menashe. Yair y Mahir, los hijos de Menashe, eran guerreros, hijos y avesados y dedicados a la conquista de la tierra que Dios le había prometido, y ellos se distinguieron en las batallas al este del Jordán y conquistaron muchas ciudades. Javot Yair, así se llamaba una zona de la parte del septentrional de la Transjordania que abarcaba 63 ciudades, fundadas por Yair ben Menashe, es decir, hijo de Menashe. Según Ordos, el término Javot denota un campamento fortificado con 70 ciudades. Vayahil Hatzi Mate Benei Menashe. Esta cláusula parece superflua. No encontramos esta expresión utilizada con la referencia a la heredad de otra tribu, y fue escrito aquí para indicar que fue por predestinación divina que la tribu de Menashe fuese dividida en dos, como un castigo a su progenitor Menashe, quien hizo que sus hermanos rasgaran sus ropas cuando acusó de haber robado la copa de José, Porat Yosef, la copa de Yosef. A la mitad del tribu de Mahir, para que la otra mitad, la referencia a la otra mitad de los hijos de Gilad, que en sí eran 6 familiares que tomaron su herencia en la tierra de Canaán. Y esto lo menciona David Kimshi. Y la tribu de Leví, Moisés no le dio heredad alguna. Esto se repite para enfatizar que el territorio dado a Rubén y a Gad era parte integral de la tierra de Israel, prometido a Abraham, y aun cuando estaba al este del Jordán, no era una tierra manadera de miel. Por lo tanto, a Leví
no se le dio un parte entre las ciudades para vivir en ellas. El eterno Dios de Israel era su heredad. Cuando llega el Mashiach, la tierra será sorteada de nuevo, como leemos en el libro de Ezequiel. Entonces los sacerdotes y los levitas recibirán una porción como las otras tribus. Ellos no tendrán que ser más separados entre las tribus. El Espíritu de Dios estará en todos y en cada uno de los judíos. Ellos no necesitarán más a los levitas para que los guíen, sino directamente a Dios. Y esto va a cambiar totalmente cuando vengan el Mashiach. ¿Y cómo sabemos que todavía no ha llegado el Mashiach, tanto hablado y tanto prometido? Porque claramente hasta ahora nadie en la historia ha calificado para ser el Mashiach. El Mashiach es uno que tiene el ungimiento del gran tribunal del Sanedrín y de parte de Dios, y que se ha coronado como rey de Israel. Y esto lo menciona el Rambam, esto lo mencionan los comentaristas, esto lo mencionan nuestras escrituras. No puede haber un Mashiach sin corona. No puede haber una corona en Israel sin que tenga lo que es la unción, el Mashajija del gran Sanedrín. Hay uno que va con el orden y no se puede separar, como han hecho muchos con el fin de levantar su candidato como el Mashiach en la historia. El Mashiach verdadero, la responsabilidad de traerlo es el Eterno. El que tiene que comprobar y demostrar la aprobación de ese mensajero como viniendo de Dios es Dios. Así como hizo con Moisés, tendrá que hacer también con la venida del Mashiach. Otra cosa muy interesante que deben de considerar. Este concepto del Mashiach no es algo que se puede decir, el pattern de tal concepto lo tienen los cristianos. No, amigos, lo tienen los judíos y son los judíos que tienen que recibir el Mashiach. Todo el pueblo en su mayoría tienen que recibir el Mashiach que Dios manda. Y la forma que nosotros tenemos de comprobarlo es según lo que nos enseña la Torah, la Halajá. Si alguien se levanta diciendo que él es el Mashiach y no cumple con los deberes y el aseos que el Mashiach tiene que hacer, tal persona no es Mashiach, y tenemos la responsabilidad de, siendo pueblo, de rechazarlo y no aceptarlo como el Mashiach verdadero. Y es por eso que el uno va con el otro. Si no es de Dios, obviamente lo rechazamos. Si no está ungido como el protocolo de todos los reyes de Israel tiene que pasar, tampoco lo aceptamos. Si no tiene corona, no está coronado por el pueblo de Israel, tampoco. Uno tiene que venir con los reyes. Por eso que el Rambam comienza en su libro de las leyes de las guerras y de los reyes, diciendo claramente que si un rey se levanta en Israel, porque inicia toda su conversación acerca de la llegada de Mashiach con el título si un rey se levanta, porque tiene que ser un rey verdaderamente. Si no es un rey, si no es un monarca que es reconocido por el pueblo, obviamente es rechazado. Luego tiene que comprobar que es de descendiente del rey del linaje de David y Salomón, en la cual en el presente hay conocidos que son de la estirpe davídica y de Salomón. Pero tiene que comprobarse, tiene que demostrarse ante el pueblo y ser probado. Estas son las cosas que yo le digo a mis amigos cristianos. Una de los tendones o escalón de verdad de debilidad del argumento cristiano se encuentra en su propia Biblia cristiana, que dice, y voy a citarlo, que está en el Evangelio de Juan, dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En otras palabras, lo rechazaron. Siendo que es rechazado como a Mashiach, queda imputadamente para siempre el hijo de David, que es rechazado por la mayoría del pueblo. ¿Cómo puede haber un rey si la mayoría del pueblo lo rechaza? Y aquí hayas lo que es la gran verdad del pueblo de Israel, que Jesús, amigos, ni ningún otro que vino después ha logrado ese papel del Mashiach Siddiqueno, el Mesías justo, que lo esperamos, sí, como dice el Rambam,
que aunque si Él demora, aún esperamos pacientemente por su llegada, pero tiene que calificar y tiene que ser comprobado, demostrado al pueblo que este es el enviado de Dios y hasta ahora no ha llegado, amigos. Y es por eso que todo el fundamento que esta religión presenta está basado en una mentira, en una falsedad. Para nosotros, el pueblo de Israel, no lo aceptamos. Y es por eso que con toda seguridad podemos rechazar la candidatura, la proclamación y todas las declaraciones que hacen muchos por ahí, diciendo que Él es el Mashiach, que el pueblo de Israel lo rechazó. Sí, lo rechazamos, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no calificó, no se comprobó ser el Mashiach en la cual la Torá y los rabinos nos hablan. Bueno, en el próximo video vamos a entrar en lo que es el capítulo 14 del libro de Josué, en la cual los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, en la cual les repartieron herencia. Y esto es muy importante porque cualquiera que dice, no, ustedes se robaron la tierra. No, la tierra fue dada en herencia de parte de Dios al pueblo y conquistado según las leyes de guerras, según las leyes de Dios a la humanidad. Cualquiera que te dice, no, regresan a la tierra, así no trabaja. Esto es herencia para siempre para el pueblo de Israel. Shalom, shalom, y de nuevo, sea parte de los caminos de Israel.